Hola, ¿qué tal? Soy el profesor Dani Rojas con el curso de desarrollo personal. Este momento lo vamos a utilizar para hablar sobre el tema de diversidad cultural. Bien, vamos a tocar un tema general de diversidad cultural y también en la familia. Bien, ¿qué es diversidad cultural? Diversidad cultural es la multiplicidad e interacción de las culturas. Mira, diverso significa diferentes, varias culturas. Por eso te hablan de multi, varias, ¿no? ¿Y por qué te dicen interacción? La palabra interacción es relacionarnos con las demás culturas. No sé si tú te sentirás parte de una cultura o parte de otra cultura, y que está bien porque el sentirnos parte de una cultura nos hace sentir, nos hace identificar con nuestra sociedad, con nuestro territorio, con nuestra nación, ¿bien? Y hace que nosotros nos sintamos pues más peruanos, ¿no? Pero cuando esa cultura que tienes tú, ese sentido de nación, ¿bien? Va al extremo, empieza a ocurrir algo, empiezas a creerte exclusivo de una cultura, de, de una idiosincrasia, haciendo pues separación de culturas, ¿no? Bien, si tú crees que tu cultura es superior, entonces vamos a tener un problema. Es por eso que estamos hablando de la diversidad cultural. No creas que que tu cultura es superior o es superior a la otra. Sí es diferente, pero tenemos que entender que hay otras manifestaciones de cultura, ¿no? Entonces, la interacción de las culturas que coexisten en el mundo. Ahora, hablamos a nivel global, a nivel mundial, diferentes culturas, ¿ok? No tampoco debemos sentirnos menos que otras culturas, ¿no? Que lo extranjero es muy superior a lo nacional. O bien, o cuando viene una persona que viene de otro país, lo tratas con mucho respeto, ¿no? Con admiración, porque viene de otro país. Pero cuando viene una persona de la sierra, no lo tratas con esa atención que tratarías pues a un estadounidense, a un francés, a un holandés, me parece, ¿no? Me dice, profe, sí, yo trataría igual. ¿Por qué? Porque todos somos iguales. Excelente si piensas así. Entonces, las culturas que coexisten en el mundo y que por ende forman parte del patrimonio común de la humanidad. La cultura es parte del patrimonio común. ¿Qué es patrimonio? Patrimonio es algo que tú posees, algo que tu nación posee. Entonces, la cultura que existe en el Perú es considerado patrimonio. Bien, patrimonio, algo que pertenece a una nación, pero acá estamos hablando de la humanidad. Entonces, como las culturas pertenecen a toda la humanidad, todas deben tratar por igual. ¿Ok? Acá ustedes observan en la imagen las diferentes culturas, ¿no? De la sierra, afros, la, la raza negra que viene con sus ancestros de África, ¿no? También tenemos a los indígenas, incluso de la selva. Incluso ahí ves a una chica que tiene los vestidos que no pertenecen a nuestra tradición folclórica, a nuestra tradición nacional. Bien, bueno, entonces yo supongo que esta es la imagen de una chica que vive en Posuso, ¿no? O Villarrica, donde hay pues colonias que se han instalado hace 100 años aproximadamente y que no se han mezclado de alguna forma y mantienen su tradición de su propia cultura. Viven en nuestro país, pero ellos mantienen su cultura y tampoco nosotros como nación no intervenimos en su manifestación de sus culturas, ¿no? Bien, ¿qué más? Se manifiesta por la diversidad del lenguaje, ¿no? Por el idioma, por las creencias religiosas. Debemos ser tolerantes por nuestra creencia religiosa. Ahora, escucha, tolerantes con el idioma. Yo he escuchado así comentarios de alumnos que se avergüenzan de sus abuelos porque la abuela o el abuelo habla quechua. Entonces dicen, abuela, ¿no? Así calladito, no hables quechua ya porque eso paltea vergüenza. Y ellos creen que el inglés, o sea, el saber inglés, el dominar inglés, te hace mucho mejor. Claro, ahora se enseña inglés en las escuelas privadas y estatales porque abre puertas, ¿no? Nos da mayor preparación, pero tampoco olvidemos
nuestro origen, ¿ok? ¿Y cómo se manifiesta? Como habíamos dicho, en creencias religiosas, en lenguas, en las prácticas del manejo de la tierra, en el arte, la música, eso es cultura. La estructura social, en la selección de los cultivos, eso es cultura. Bien, en la dieta, en la alimentación, en todo otros atributos de una sociedad humana. Todo lo que estamos hablando es cultura. Eh, Características. La diversidad cultural refleja la multiplicidad, como ya habíamos mencionado. Refleja la interacción, ¿no? La convivencia, la relación que hay entre diferentes culturas, ¿bien? Entre culturas de la selva, la sierra, la costa. ¿Okay? Y forma parte del patrimonio común de la humanidad. Esas son las características. Diversidad cultural en el Perú. Observas aquí la imagen de personas que viven en la sierra y que nosotros tenemos parte de nuestros ancestros, sino en algunos mayor, otros menor grado de fuerza, este, tenemos en nuestro ADN nuestra ascendencia indígena. Yo lo tengo, ¿okay? Tú lo tienes, todos los tenemos, todos los que hemos nacido acá. Pero también somos una mezcla de razas. Bien, la colonia japonesa, la colonia china, ¿qué más? Los africanos cuando llegaron aquí como esclavos a trabajar en las haciendas azucareras, ¿okay? La raza andina, ¿no? La raza andina. La cultura occidental está presente principalmente en la costa. ¿Qué es occidental? Los que vienen de Europa, ¿no? Específicamente, pues, ¿por qué en la costa? Porque está cerca al mar y es un medio de comunicación entre continentes, ¿ok? Pero también está en la sierra, ¿bien? En la sierra, donde sus costumbres son un poco diferentes, ¿bien? Donde sus medios económicos también son diferentes, pero mantenemos una especie de cultura, ¿bien? Y en la selva, ¿ok? Vamos a ponernos aquí en este, ¿ok? En la selva también hay diferentes culturas, ¿no? Incluso tradiciones, historias, ¿ok? Eh, Bien, ahora, los peruanos conocen y valoran la diversidad de su país, conocemos la diversidad de nuestro país, dicen que nadie ama lo que no conoce. Si no valoras la diversidad que hay en tu país, entonces vas a querer ser de otro país, vas a querer imitar este, las costumbres de otro país. Y nosotros los peruanos somos así, nos gusta imitar. Bien, por ejemplo, celebras Navidad de una forma tan occidental que crees que eso es Perú. No, no, la Navidad o el arbolito de Navidad y Santa Claus, ¿no? Y todas estas cosas provienen de Occidente, ¿no? De Estados Unidos o de Europa. Son tradiciones que no pertenecen a nuestro país. Pero como se ha hecho mundial por la comunicación, por la globalización, entonces practicas estas tradiciones, ¿no? Entonces, por ejemplo, en Navidad a las 12 de la noche, bien, solemos poner la mesa y comer pues este panetón, pavo, pollo, lo que sea, panetón y una taza caliente de chocolate, ¿ok? Bien, ¿y por qué tomamos chocolate? No, es que es la tradición. ¿Y por qué? ¿Pero qué? Que viene de Estados Unidos, ¿cierto? Y allí toman chocolate porque ya es invierno y la gente toma chocolate para calentarse. Pero acá en el Perú no es invierno, estamos entrando al verano y estamos que nos podrimos de calor tomando chocolate a las 12 de la noche. ¿Bien? Son cosas que nosotros vamos copiando. ¿Sí? Entonces, por ejemplo, acá en esta imagen que ponemos, nadie ama lo que no conoce. Tenemos a Mesopotamia, que es la cuna de la civilización de la humanidad de hace 5.700 años. Y luego viene Egipto con 5.300 y de ahí llega pues Perú, ¿no? Perú con la cultura caral, 5.000 años antes de Cristo, la civilización más antigua del Perú. Por eso nadie ama lo que no conoce. Si tú no conoces tu tradición, si tú no conoces la lengua, si no conoces las fiestas costumbristas, si no conoces los espacios, el relieve, la geografía, si no conoces tu historia, o sea, vas a querer ser de otro país, ¿no? Mañas, o sea, que peruano no, pues, o sea, que eso no cae bien.
Entonces, no, pues no podemos estar perdiendo la identidad de esta manera, ¿no? Yo trato de que mi identidad se mantenga, ¿ok? Pero también soy tolerante y no pretendo que mi cultura sea superior a las demás, ¿ok? El Perú, y así vamos, vamos a sentirnos identificados con nuestra nación, ¿ok? Eh, Acá hay un problema de racismo en el Perú, y este problema de racismo se da desde el antiguo, desde que los españoles llegaron acá ¿no? Cuando consideraron a los indígenas como animales, cuando consideraron a los indígenas ya no como animales, sino como menores de edad, cuando echaron la culpa a los indígenas que por culpa de ellos habíamos perdido la guerra del Pacífico, la guerra, la guerra del Pacífico. Y cuando echaban la culpa a los indígenas que la ignorancia y la pobreza es lo que trae atraso al Perú de esta gente que viene de la sierra, cuando eso es totalmente ilógico, irracional, muy, muy prejuicioso, ¿no? Es como cuando dices, todos los serranos huelen mal. Cuando tu papá es de la sierra, cuando tu abuelo es de la sierra, tu mamá es de la sierra, cuando tú has nacido en la sierra y cuando tienes a familia que viene de la sierra, todos los que vivimos en el cono norte, la gran mayoría, tenemos descendencia, tenemos ancestros que vienen de la sierra, que han venido de la sierra. Entonces, cuando tú insultas a alguien que viene de la sierra, te estás insultando a ti, porque ya tienes en gran parte tienes sangre de la sierra, ¿ok? Y no podemos estar haciendo estas calificaciones, ¿no? Mencionando la raza de una persona como un insulto. Eso debe ser sacada de tu mente, ¿bien? Y enojarte cuando alguien utiliza esta palabra para insultar a una persona. Debes enojarte, no te debe dar risa, ¿ok? ¿Qué más? ¿Qué ha originado que hayan conflictos entre culturas? Mira, aquí vamos a explicarte pues la división de razas. Vamos a explicarte aquí. Mira acá. ¿Ves esto? El colonialismo. Colonialismo. Bien. ¿Qué significa cuando un país, una potencia fuerte en armamento, en ejército, llega a un lugar y se apropia de este lugar por la fuerza? Es como si alguien entrara a tu casa con pistolas y te saca de tu casa, te saca de ahí y se apropia de tu casa. Y no puedes hacer nada porque esta persona que te está sacando es más fuerte que tú, tiene pistola, tiene armas y no, y si es que tú resistes te puede matar. Entonces, ¿qué vas a hacer? Calladito, sales de casa y dejas que ellos se apropien de tu casa porque prefieres perder la casa que perder la vida. Más o menos así es el colonialismo, ¿no? También he puesto aquí una imagen de las cruzadas. Las cruzadas fueron guerras santas, se les llamó así santas, ¿ah? Pero por la historia, porque de santas no tuvo nada. Cuando hablamos de cruzadas, se hacen las guerras se hicieron entre los años 1200, 1100 después de Cristo, entre Occidente y Oriente. Entonces, Occidente, estamos hablando pues de Europa, ¿no? Con los de Asia. Estamos hablando aquí de los países árabes con los países cristianos. Entonces fue una religión entre el cristianismo, y en el cristianismo, una guerra de religión del cristianismo versus la religión del Islam por los árabes. Entonces esas dos religiones entraron en conflicto y, entre comillas, para poder erradicar a los herejes por la fuerza, porque esa persona no comulgaba contigo. En ese tiempo la nacionalidad y la religiosidad estaba tan enraizada en la gente que peleaba por esas causas, ¿no? El día de hoy, ¿cómo se te ocurre pelear tú por la religión? Porque ya no va a haber guerras por religión, pero aún sigue habiendo estos conflictos en otros países, en otros continentes. Por ejemplo, en África, en los países árabes, perdón, en África, la religión, el Islam, aún ha entrado al África. Y hay muchas guerras civiles tribales. Entonces, como es tribal, como hay guerra civil por religión, por raza, se matan entre ellos, porque profesan diferentes religiones. ¿Aquí en el Perú existe eso? No, no existe,
pero aún hay ciertos atisbos, bien, sobre religión. Por ejemplo, a un colegio católico no va a entrar un evangélico, ¿ok? O que un profesor que profesa la religión evangélica va a entrar a trabajar a un colegio donde son católicos y celebran la misa y van, etcétera, etcétera. Entonces no le van a permitir entrar porque te van a preguntar, ¿eres católico? Sí, entonces puedes seguir postulando. ¿Eres católico? No. Bueno, señor, lo vamos a llamar en otro momento y no te van a decir por qué, porque si te lo dicen, tú puedes denunciar, porque están haciendo una separación, ¿bien? Y no están juzgando tu capacidad intelectual, tu capacidad profesional, sino están juzgando tu religión, están juzgando lo que profesas y eso está mal, ¿ok? Eh, y veamos aquí el origen de la diversidad. ¿Cuál es el origen de la diversidad cultural en el Perú? Bien, nosotros tenemos una mezcla de culturas. La cultura indígena, la raza europea, española, italiana, japonesa, china, africana, etcétera. Tenemos tanta mixtura que eso es lo que hace lo que hace al Perú, ¿no? Su mixtura, su mezcla y combinación de razas, ¿ok? Pero yo te explico algo. Antes, hace muchos, la Segunda Guerra Mundial se dio entre pues Alemania nazi, bien, versus los países occidentales o europeos. Pero la Alemania nazi empezó a hacer persecución por religión, específicamente por raza, ¿no? A quienes persiguieron a los judíos. Bien, los persiguió y los trató pues de una forma tan aberrante para la raza humana que no se espera que esto no se vuelva a repetir nuevamente, ¿no? ¿Por qué? Porque la Alemania nazi, parando, la Alemania nazi creía que su raza era la raza superior, la raza aria, superior sobre todas las otras razas. Y como tal superioridad, tenía toda la autoridad para poder gobernar sobre ellas. Bien, pero este pensamiento no se da, ya no se, ya no se permite que esta expresión se desenvuelva, ¿no? Muy bien, alumnos, entonces hemos terminado con la clase y nos vemos hasta la siguiente transmisión. Cuídense, hasta luego. Chao.